Buenas, Felipe, un saludo muy cordial para todos ustedes en nuestra casa, hablando de finanzas. Saludo también para Camila, saludo también para Natalia. Resulta que hoy hablaremos de la Biblia como la guía perfecta para nuestras finanzas, para las finanzas personales y las de nuestra casa. Las personas hoy manejan gran cantidad de conceptos errados en torno a este tema, en torno al manejo de recursos, a la obtención y desarrollo de oportunidades, a lo que es verdaderamente valioso, lo que deposita a las personas en tremendos faltantes o en una voracidad sin límite. Y es que casi que no hay plata que alcance para una persona llena de excesos, desinformada y alejada de la verdad. O claro que tampoco habrá plata suficiente para poder levantar una persona en medio de sus dificultades, en medio de una esclavitud financiera alejada también precisamente de la verdad. De hecho, son muchas las presiones que enfrenta un ser humano desde la más tierna infancia para tener y se ve atrapado en una esclavitud muy grande en su vida financiera, lo que deposita a la persona en terrenos de frustración. El ser humano en muchos casos vive insatisfecho, no disfruta, es de cierta manera desagradecido porque no valora, lleno de faltantes, o teniendo, en realidad no disfruta plenitud, ciertamente tiene grandes vacíos. Y esto, vuelvo y repito, se da por ambos extremos. Se tiene y no se disfruta, o porque no se tiene y no se sabe cómo tener. Resulta que hay que aprender, y esto se aprende. Y la palabra de Dios nos da una información plena, abundante, suficiente, incluso muy profunda, si así lo queremos. Resulta que las finanzas son neutras. Me refiero al dinero como tal, es neutro. O sea, no es ni bueno ni malo, todo depende de la manera en que se use, todo depende de la forma en que se obtenga. Es comprensible que se necesitan recursos para suplir las necesidades básicas. Pero resulta paradójico que es el mismo deseo desaforado por estas y el descontrol de las mismas las que depositan al individuo en ansiedades, faltantes, vacíos tremendos, muchos de ellos irreales. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10 me dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Ojo, este pasaje de la Biblia no me habla del dinero, que no es el dinero el que me enreda, no es el dinero el que me confunde, no es el dinero al que me mete en codicias, es el amor a este, ese deseo insaciable de tener lo que otro tiene, de tener mucho más, supuestamente de suplir lo que uno necesita, que se va convirtiendo en necesidades y necesidades y que no hay forma de satisfacer realmente. La Biblia es una guía perfecta que nos ayuda a centrarnos, a equilibrarnos, a tener un verdadero manejo de toda nuestra situación financiera, a saber cómo gastar, a saber cómo invertir, a saber cómo obtener, a saber cómo administrar, hacer crecer lo que tenemos, hacer progresar las capacidades, los dones, los talentos, en fin, nos habla de todo. Si encontramos, por ejemplo, un versículo de la Biblia, esto es muy conocido, Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este pasaje de la Biblia da gran enseñanza, ¿cierto? Nos habla de disciplina, de la necesidad de aprender como fundamento para ser próspero, de la necesidad de seguir instrucción, ¿cierto? Y todo esto no pierde vigencia y nos deposita ciertamente en un éxito, en una vida plena, en una verdadera prosperidad. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos da toda la información suficiente para que nosotros podamos vivir una vida realmente próspera, donde ciertamente lleguemos a la abundancia y, ¿por qué no?, desarrollemos riqueza. ¿Cuál es el deseo de Dios? Resulta que el deseo de Dios con sus hijos es trasladarnos riquezas.
Es que Él lo dice plenamente en su palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado. Desde la creación misma, la orden fue crecer y multiplicarnos, ¿sí? Y nos ha nombrado herederos, nos ha dado la oportunidad de ser herederos de todo lo que le pertenece. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, nosotros somos los receptores, o deberíamos serlo, los receptores de toda la bendición de Dios. Su plan, su anhelo es que nosotros realmente crezcamos de forma abundante. Aprovechemos al máximo lo que Él nos da, valorándolo, por supuesto, desarrollándolo y manteniéndolo. Y de esa manera vivir una vida de real progreso, donde nosotros disfrutemos muy bien, claro, y nosotros ayudemos a otros para que también generen riqueza, creen abundancia, generen prosperidad. De eso se trata y de esto nos habla la palabra de Dios. Hoy en día hay múltiples estudios que nos hablan de la diferencia que hace en aquellas personas que verdaderamente leen la Biblia. Hace poco se publicó un estudio por uno de los grandes centros de investigación en la Ciudad de México que nos demostraban que una persona que lee la Biblia entre 4, 5 o 6 veces al día crece, progresa de una manera muy diferente a aquella que poco la lee. Y es que en la palabra de Dios no solo está la verdad, es la verdad, ¿cierto? Claro, no solo está la verdad, sino que es la verdad de Dios. Y por supuesto, en ella encontramos todos los ejemplos de qué hacer y de qué no hacer. Y nos da una información vasta sobre lo que en realidad es fundamental para la vida. Así que cuando usted lee la Biblia, y no solo la lee, la estudia, la medita, la memoriza, la escucha atentamente, usted va a encontrar valor agregado, pero verdadero valor para su vida. Dios nos ha dado entonces las instrucciones necesarias, completas y profundas para que vivamos una vida en libertad financiera, bien y como lo necesitamos, y aún mucho más. Pero recuerde acudir al manual de la Biblia. Ese no está allí simplemente de adorno, está allí para que lo usemos permanentemente. La Biblia no necesariamente es un libro para leer de tapa a tapa, es un libro de consulta permanente, diaria y ojalá en muchas oportunidades en el día. Y entonces tendremos la claridad definitiva para saber conducirnos por el camino. El Salmo 1, título 1, versos del 1 al 3 nos dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y es que precisamente guía de la palabra de Dios nos hacen llevar, reverdecer, nos hace florecer, nos hace dar fruto y un fruto constante, como ese buen árbol que está junto a las corrientes de las aguas. Nosotros, desde nuestra casa, queremos que todos ustedes verdaderamente vivan una vida abundante. Y esa vida abundante pasa por experimentar la bendición que viene de Dios, ser realmente prósperos, vivir la abundancia y de esa manera llegar, ¿por qué no?, a una vida rica en todos. Esa es entonces la sección de hoy, las finanzas en nuestra casa. Con ustedes, Manuel Alfonso.